Bienvenidos a su nuevo video tutorial número 8 denominado ácido nucleico, síntesis de proteínas. Antes de iniciar este recorrido debemos recordar algunos conceptos previos. Hablábamos sobre el ciclo celular y decíamos que dentro del ciclo celular existen dos fases donde se realiza la síntesis de proteínas. Estos son en la fase G1 y en la fase G2. Importante ya que en estos momentos en la fase G1 y en la fase G2 hay una duplicación de los organelos antes de la división mitótica o meiótica. De igual manera, debemos recordar que el ARN lo vamos a encontrar dentro de la célula, en un organelo denominado núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar la cadena de ADN, el cual es el precursor para dar origen a la cadena de ARN. Vemos que el ARN acaba de salir del núcleo hacia el citoplasma o citosol. A este ARN lo vamos a denominar ARN mensajero. De igual manera existen otros tipos de ARN. Por ejemplo, el que vemos de color azul, vemos dos unidades moviéndose, una pequeña, una unidad menor y una unidad mayor. A este lo vamos a denominar ARN ribosomal. De igual manera, existe un tercer ARN denominado ARN de transferencia. En esta lámina podemos observar una célula, el cual vamos a encontrar el núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar los cromosomas. El cromosoma está formado por la cadena de ADN. Y un segmento, o sea, una parte, un segmento de la cadena de ADN es lo que denominamos nosotros un gen. Cada uno de los genes está formado por nucleótidos. Y los nucleótidos decíamos que está formado por el ácido fosfórico, un azúcar, que en este caso sería la desoxirribosa, y una base nitrogenada que podría ser guanina, citosina, adenina, timina. En el caso del ARN, la timina es cambiada por uracilo. Recordando también que las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Y para que una proteína se forme, debe haber la unión de un aminoácido con otro aminoácido gracias a la unión de un enlace peptídico o péptido. Para iniciar la temática, vamos a hablar sobre el dogma central de la biología molecular. El dogma se basa que la molécula de ADN da origen a la molécula de ARN a través del proceso de transcripción. Y la molécula de ARN da origen a las proteínas gracias a un proceso de traducción. Entonces podemos ver la secuencia de ADN da origen al ARN a través de la transcripción y esta a su vez da origen a las proteínas a través del proceso de traducción. Vamos a ver un nucleótido. Vamos a hacer referencia a los nucleótidos tanto del ADN como del ARN. Decíamos que los nucleótidos están formados por un azúcar. Esta puede ser desoxirribosa para el caso del ADN y ribosa para el caso del ARN. Asimismo van a tener ácido fosfórico y una base nitrogenada que podría ser adenina, citosina, guanina o timina para el ADN y para el ARN sería adenina, citosina, guanina y uracilo. Aquí vemos los 5 tipos de nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos tiene un nombre, porque le estamos diciendo adenina, citosina, guanina, timina, uracilo haciendo referencia a la base nitrogenada, pero no podemos llamarlo como base nitrogenada a todo el nucleótido. Los nucleótidos reciben un nombre. A estos nucleótidos los vamos a denominar, por ejemplo, el que tiene la base nitrogenada de la adenina lo vamos a llamar ATP, adenosin trifosfato. La que tiene citosina, CTP, la guanina, GTP, la timina, TTP y el uracilo, UTP. Entonces lo vamos a denominar adenosin trifosfato, chitidina trifosfato, guanosin trifosfato, timidina trifosfato y uracil trifosfato. Aquí va a haber una palabra en común, que sería el trifosfato. ¿Qué significa? Tri significa 3, fosfato significa que tiene 3 fósforos. Quiere decir que cada uno de estos nucleótidos va a tener 3 átomos de fósforo. ¿Por qué es importante esto? Porque para
tanto para los procesos de replicación o duplicación, el proceso de transcripción, el proceso de traducción, se requiere alto contenido de energía. Y la energía a nivel celular se da gracias a las moléculas de fósforo. Esta molécula de citrifosfato lo vamos a ver mucho más adelante y lo vamos a profundizar junto con otras moléculas que nos generan la suficiente energía para que se den los procesos a nivel celular. Veamos ahora que el ácido ribonucleico ARN da origen a la síntesis de proteínas. Para ello se tienen dos procesos, un proceso de transcripción y un proceso de traducción. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ver a través de un ejemplo. Si yo le digo, transcriban la palabra house, que está en inglés, ustedes me van a escribir en su cuaderno house. Pero si yo le digo, traduzcan, vamos a hacer traducción, ustedes me van a escribir casa. Asimismo, pasa en la molécula de ARN. Entonces, vamos a encontrar adenina, que se une siempre con la timina, la citosina con la guanina para dar origen a los aminoácidos. O sea, estos nucleótidos dados en tripletes, como vemos acá este ejemplo, A, U, C, nos va a traducir un aminoácido y el aminoácido sería isoleucina. Más adelante vamos a ver el código genético por el cual se le da este nombre, isoleucina, teniendo en cuenta este triplete. Acuérdense que la palabra triplete viene de tres, o sea, tres nucleótidos. Vamos a hacer una pequeña comparación entre los dos ácidos nucleicos. Por ejemplo, el ADN en su proceso de duplicación, la cadena de ADN es completamente abierta, o sea, va de extremo a extremo, de 3' a 5', mientras que en el ARN solamente vamos a utilizar de esta cadena de ADN un pequeño segmento. No se nos olvide que cuando en el ADN, en el proceso de duplicación, se abre la cadena, es para dar origen a dos cadenas de ADN completamente idénticas, mientras que en el ARN solamente se va a abrir este segmento que lo vamos a denominar burbuja de transcripción, se abre solamente un pedazo, o sea, el sitio donde se encuentra un gen para dar origen a una proteína. Aquí vemos de color rojo cómo se va formando el ARN mensajero. Cómo esta cadena de ADN se van a formar varias burbujas, porque se pueden estar formando diferentes tipos de proteínas. Entonces vemos toda la cadena de ADN y solamente vamos a utilizar unos segmentos, como había dicho, se van a denominar burbujas de transcripción. Tenemos una, dos, tres. Bueno, teniendo esto en claro, vamos a mirar el proceso de transcripción dentro del proceso de síntesis de proteínas. La transcripción va a tener 4 etapas. La primera etapa se llama iniciación. Aquí, como en el ADN, van a actuar una serie de proteínas. Decíamos que en el ADN iba a actuar una proteína denominada topoisomerasa. Aquí también va a actuar la topoisomerasa por la función que decíamos, que era la de abrir la cadena de ADN. Así vemos la simulación, la cadena queda completamente abierta. Vuelvo y repito, se abre solamente el segmento, aquí lo podemos ver el dibujo, por eso dejo el dibujo en la parte de arriba, para que ustedes puedan observar que solamente se va a abrir este sector, o sea, esta burbuja de transcripción, como decíamos anteriormente. Entonces, abierta esa burbuja, va a actuar la siguiente proteína que se llama la helicasa. Y la helicasa tiene la función de cortar los puentes de hidrógeno. Asimismo, como en el ADN, si esta cadena es cortada y se deja así, simplemente ella vuelve a su estado original, o sea, se vuelve a enrollar. Para eso se requieren otras proteínas que son las proteínas SSB, o sea, proteínas de sostén. Estas son las encargadas de sujetar para que la siguiente proteína, que es la polimerasa, actúe y coloque los nucleótidos. Pero a diferencia del ADN, el ARN va a tener un proceso totalmente diferente. Seguimos con la fase de elongación. En la fase de elongación se va a presentar en la cadena 3', 5'. Debemos recordarnos que la polimerasa siempre va a colocar los nucleótidos en la cadena molde de 3' a 5', colocando sus nucleótidos de 5' a 3', ya que la polimerasa no coloca los nucleótidos a la inversa. ¿Se acuerdan que habíamos colocado cebadores en el ADN?
En este caso, para la formación de la molécula de ARN no se requieren cebadores, pero dentro de la cadena de ADN van a existir los promotores. ¿Qué es un promotor? Un promotor es una secuencia de nucleótidos, los cuales van a indicar a unas proteínas dónde se deben ubicar para que la proteína polimerasa, que en este momento, por dar origen a la cadena de ARN, y la vamos a llamar ARN polimerasa, detecten el punto de inicio de colocación de los nucleótidos. Entonces, en este promotor vamos a encontrar una secuencia denominada TATA. ¿TATA qué significa? Entonces, timina, adenina, timina, adenina. Esta secuencia de nucleótidos dentro de la cadena de ADN sirve para que las proteínas llamadas factores de transcripción o transcription factor sirvan como cebadores para la polimerasa. Entonces vemos aquí que he colocado dos proteínas. Estas dos proteínas que son factores de transcripción son las dos más importantes. Vamos a ver. Una de ellas se llama TF2D o factor de transcripción en inglés, transcription factor. Otra proteína que es la TBP, que sería Tata Bind Protein o proteína unión a Tata. Entonces tenemos estas dos proteínas. Cuando estas dos proteínas están ubicadas dentro de la cadena de ADN, aparece la RN polimerasa. Vamos a tener en cuenta dos situaciones. La primera es que en la cadena de ARN se sustituye la timina por uracilo. Y la segunda, que la polimerasa va a actuar hasta un punto que lo vamos a denominar punto de terminación o secuencia de terminación poli-U. Bueno, miremos a ver ahora cómo la polimerasa coloca sus nucleótidos hasta llegar al punto de terminación poli-U. En ese momento, la polimerasa se desprende de la cadena y deja de colocar sus nucleótidos. De igual manera, sabemos que el organismo requiere una cantidad de proteínas diariamente. Entonces, muchas veces se requiere formar varias cadenas de ARN. Para ello se encuentra un punto llamado enhancer, que es un sitio regulador, que va a regular la cantidad de ARN mensajero dependiendo de la cantidad de proteína que se requiere. Entonces, el enhancer va a permitir que la polimerasa vuelva y repita su secuencia para crear varias cadenas de ARN. Miremos que ya se ha formado la cadena de ARN de 5' a 3'. En la cadena molde que iba de 3' a 5'. En la medida que se va formando la cadena de ARN, se va separando de la cadena molde de ADN y vamos a tener la fase de terminación. Ya se ha separado de la cadena de ADN. Observamos ahora, esta cadena de ADN vuelve a su estado original, a unirse nuevamente, pero nos hace falta unir los puentes de hidrógeno. Para ello viene una proteína denominada la ligasa. Ya habíamos hablado de ella y esa ligasa pues tiene como función unir los nucleótidos. Terminada su función, tenemos una cadena de ADN, que era la cadena original, completamente con sus dos hebras, 3' a 5' y 5' a 3', y adicionalmente tenemos una cadena de ARN mensajero de 5' a 3'. Este ARN mensajero es un ARN inmaduro, quiere decir que tiene que entrar en un proceso de maduración para poder salir del núcleo. No se nos olvide que todo este proceso se da dentro del núcleo. De igual manera, el núcleo tiene un sistema de defensa para evitar que elementos extraños entren dentro del núcleo o aparezcan dentro del núcleo. Esa función la va a realizar la proteína llamada nucleasa. Esta nucleasa lo que va a hacer es destruir los puentes fosfodiéster que hablábamos en el video anterior, que es cómo se unen los nucleótidos de una manera vertical. Entonces, para protegerse, el ARN añade a su estructura una cabeza llamada Cap5. En la 3' va a añadir una serie de nucleótidos llamados poli-A. Quiere decir que aquí van a haber varias adeninas consecutivas. Con estos dos indicadores o protectores, digámoslo así, la nucleasa no le va a hacer nada a la cadena de ARN mensajero.
Todo este proceso se da en la fase de finalización. Entonces, en la finalización vamos a colocar la cap 5, que es un capuchón 5, en la parte inicial 5', y en la cola 3' vamos a colocar el punto poli A. Ahora miremos la siguiente fase, que sería la fase de maduración. ¿Por qué tiene que madurar? Simplemente porque toda esta cadena de ADN no puede salir del núcleo. ¿Por qué? Porque si mi organismo requiere una proteína que tenga, lo señalamos acá en la parte de arriba, observen, mi proteína va a estar formada por MED, que significa metionina, lisina y glicina. Entonces voy a tener una proteína formada por 3 aminoácidos. O sea, ¿cómo voy a determinar cuáles son los aminoácidos que se van a formar en esta cadena? Entonces, en la guía, este cuadro llamado código genético, tenemos una primera letra, U, C, A, G, una segunda letra, U, C, A, G, y una tercera letra sería U, C, A, G, que se repite a lo largo de la columna. Entonces miremos ahora, para poder ubicar cuáles son los aminoácidos que voy a sintetizar, voy a dividir la cadena de ARN mensajero en tripletes. Entonces, un triplete que es la unión de 3 nucleótidos. Entonces tenemos A, U, G para el primer triplete. ¿Cómo lo voy a ubicar para saber qué aminoácido me va a generar este triplete? Lo primero que voy a hacer es ubicar la primera letra, la letra A, en esta columna, donde dice primera letra, entonces ubico la letra A. Ahí lo he señalado en un cuadro rojo. Lo segundo es ubicar la tercera letra para mayor facilidad. En la tercera letra, porque esta sería la tercera letra. A, primera letra, U, segunda letra, G, tercera letra. Ubico la tercera letra y trazo una línea de la primera a la tercera letra y me quedaría de esta manera. Seguidamente ubico la segunda letra, entonces lo ubico U, que aparece en la parte de arriba, y trazo una línea. Al trazar las líneas, se me van a cruzar en un punto. En este punto de unión, voy a encontrar el aminoácido que se va a formar. Entonces tendríamos que AUG, como dice aquí, AUG, el triplete, me va a dar origen a la metionina. Entonces tendríamos la metionina. Vamos a hacer el segundo triplete para que usted tenga mejor claridad. Entonces tengo el triplete CUC. Entonces lo primero que hago es ubicar en la primera letra la C. Después ubico la tercera letra y al frente de la C, de la primera letra, ubicamos la letra C. De aquí, de esta C, hacia de la C de la tercera letra a la C de la primera letra, vamos a trazar una línea. Seguidamente ubicamos la segunda letra, aquí tendríamos la U y trazamos una línea. Y el punto de unión sería el aminoácido que se forma. Entonces tenemos CUC da origen a leu, que significa leucina. Entonces tenemos el triplete y leucina. Entonces ya hemos desarrollado la metionina y la leucina. Las demás, pues ustedes lo van a tener como tarea. Simplemente les voy a decir cómo se forma. Practiquen este cuadro, ya que esto es importante para las actividades que se encuentran dentro de la guía impresa. Entonces tenemos los diferentes tripletes, por ejemplo, te va a dar leucina, glicina, serina, stop y leucina. Importante, voy a retroceder un poquitico acá al cuaderno, importante que dentro del cuadro vamos a encontrar un triplete de color verde. Este triplete de color verde es el triplete de inicio y todas las proteínas la tienen. O sea, todas las proteínas van a iniciar con AUG. De igual manera, va a sintetizar metionina. Vamos a encontrar unos tripletes de color rojo que son UAA, UAG, UGA. Estos tripletes de color rojo vemos al frente que dice stop, que en inglés traducido al español significa parada, o sea que hay terminación de la cadena de ADN. Ahora sí, volvamos nuevamente al cuadro. Vamos a ubicar un poquitico la cadena de ARN aquí arriba. Todavía estamos en el proceso de maduración. Aquí tenemos los aminoácidos que se forman. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para terminar el proceso de maduración?
Miremos ahora qué es lo que va a suceder en el proceso de maduración. Voy a determinar dentro de los tripletes que tengo acá cuáles son los intrones y cuáles son los exones. Primero vamos a explicar qué es un intrón. Un intrón son tripletes de nucleótidos, los cuales se deben quedar dentro del núcleo, porque no los requiero para poder sintetizar mi proteína. Por decir algo, si ustedes ven el cuadro de la proteína que estamos realizando, va a tener tres nucleótidos. Entonces, metionina, lisina y glicina. Si ve aquí, va a aparecer, por decir algo, la serina. La serina, que es un aminoácido también, pero no me aparece en la proteína que voy a formar. Significa que esto no requiero que salga del núcleo, ya que esto sería peso muerto, sería llevar más carga y gastar más energía. Entonces, estos intrones, estos tripletes que no van a sintetizar un aminoácido que me dé origen a una proteína que yo requiero, no entrarían, no saldrían, y voy a denominar intrones. Los exones serían los tripletes que requiero que salgan, o sea, que vayan al exterior. Estos tripletes, vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, la metionina. Yo requiero la metionina, entonces sería que la metionina sería un exón. Vamos a clasificar a cada uno de ellos. Entonces decíamos que la metionina la requiero, es un exón. La leucina, ¿la requiero? No, aquí no se requiere la leucina, entonces sería un intrón. La lisina, ¿la requiero? Sí, requiero la lisina, que es el segundo aminoácido que requiero. Entonces lo cambio y digo que es un exón. La glicina, ¿la requiero? Claro que requiero la glicina y digo que es un exón. La serina, ¿la requiero? No, ya no requiero serina, entonces sería un intrón. El stop lo requiero, claro que debe salir el stop. Tanto el triplete de iniciación como el triplete stop deben salir del núcleo. Entonces el stop sería un exón. La leucina, no requiero leucina, entonces sería un intrón. Ahora va a pasar un segundo proceso. Este proceso lo vamos a llamar splicing, que significa corte y unión, o corte y empalme. Entonces, decíamos que los intrones son los que yo necesito llevar, o sea, voy a desaparecerlos de la cadena, los intrones, ya los desaparecí, y el splicing, que es el proceso, va a ser lo siguiente. Entonces, el splicing va a pasar lo siguiente, se van a unir los nucleótidos que yo requiero llevar. Entonces ya voy a tener un ARN mensajero y aparece una letra C que sería corregido o un ARMM mensajero. Mensajero, entonces aparecería el ARNM-C, que es el AR mensajero corregido, o el ARMM, que sería el ARN mensajero maduro. Y aquí terminaríamos el proceso de maduración. La siguiente etapa, aquí terminaría el proceso de maduración. La siguiente etapa de la síntesis de proteínas, después de la transcripción, se llama la traducción. Entonces, la siguiente etapa de la transcripción es la siguiente etapa después de la transcripción es la traducción. Veíamos anteriormente que todo este proceso de la formación del ARN mensajero se daba dentro del núcleo. Esta cobertura de color rojo es el núcleo. De igual manera, vemos aquí algunos huequitos que se van a llamar poros nucleares. Entonces, la cadena de ARN mensajero corregido o de la cadena de ARN mensajero maduro o corregido van a salir a través de estos poros. Entonces van a salir de la siguiente manera. Ya lo vemos que salió del núcleo. Acordémonos muy bien que la cadena de ADN no debe salir del núcleo, ya que esto es importante para la vida, ya que aquí se tiene toda la información genética para un ser vivo. Miremos ahora que llegamos. La cadena de ARN mensajero ha salido del núcleo y se dirige al citosol, que es el mismo citoplasma. Aquí arranca el proceso de traducción. Para el proceso de traducción se requieren los ribosomas. Ahí vamos a encontrar el ARN ribosomal, como decíamos anteriormente, y que estaba dado por dos partes, una subunidad menor. ¿Qué función va a tener la subunidad menor? Veamos ahora. Entonces llega el ARN mensajero y se ubica en la subunidad menor. Ahora estos tripletes van a tomar un nuevo nombre. Los tripletes que vienen del ARN mensajero, o sea, 1,
2, 3 tripletes, en este caso sería 1, 2, 3 nucleótidos que forman un triplete, lo vamos a denominar codón. Como son varios, pues se llamarían codones. Entonces, la subunidad menor va a detectar el triplete de inicio y le va a decir a la subunidad mayor que se ubique en ese punto. Teniendo en cuenta la subunidad mayor del ribosoma, debemos recordarnos que el ribosoma está conformado por ARN ribosomal, dando origen a una subunidad menor y a una subunidad mayor. Entonces tendríamos que va a aparecer el siguiente ARN, que es el ARNT, que es el ARN de transferencia o de transcripción. ¿Qué va a hacer o cómo está conformado este ARN? Entonces tenemos el ARN de transferencia, que sería este, va a estar conformado por 3 nucleótidos. Y tenemos los 3 nucleótidos, en este caso sería la C, la A, la U, lo vamos a llamar anticodón. Acuérdense que este triplete que hay en la cadena de ARN se llama codón, y el triplete que hay en la cadena de ARN de transferencia se va a llamar anticodón. El anticodón, el cual va a estar conformado por 3 nucleótidos. Estos nucleótidos se van a adherir al ARN de transferencia. De igual manera, recoge, teniendo en cuenta los nucleótidos, va a recoger un aminoácido respectivo. Y decíamos que el triplete AUG, que lo vemos acá en el cuadro acá abajo de color verde, nos iba a traducir un aminoácido denominado metionina. Entonces sería la metionina, que es el que está recogiendo. Ojo, para los ejercicios nunca vamos a utilizar los anticodones para buscarlo en el cuadro. Siempre buscamos los tripletes, los codones dentro del cuadro. Entonces, vamos ahora, ya tenemos aquí están las partes bueno, teniendo en cuenta, partiendo de que este ARN de transferencia está conformado por un aminoácido, y este aminoácido se da gracias al triplete que está conformado por nucleótidos, entonces vamos a llevar este ARN de transferencia a su punto de unión. Entonces decíamos que el empalme o el apareamiento o la complementariedad de la base está dada por G, unidad C, o sea, guanina, citosina, uracilo con adenina y adenina con uracilo. Es importante recalcar lo siguiente, y acuérdense que hablábamos que los nucleótidos iban a tener un nombre. Por ejemplo, esta A se llamaba ATP, adenosín trifosfato. Y decíamos que adenosín trifosfato porque ese adenosín tiene 3 fósforos, importante fuente de energía para los seres humanos. Cuando se realiza esta unión, hay un desgaste, hay una pérdida de energía que lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué pasa con esa pérdida de energía y en qué se nos transforma teniendo como ejemplo el ATP, cómo se nos transforma ese ATP en otra molécula más sencilla denominada AMP? Entonces, se acopla y pasa, la cadena de ARN se mueve y vamos a encontrar el nuevo triplete, que es triple A, pero la A nunca se va a unir con la C, porque la A se va a unir siempre con la U. Entonces, sale el ARN de transferencia. Hay que recordar que existen varios ARN de transferencia y cada uno llevan un aminoácido específico. Entonces aparece aquí este ARN de transferencia con los nucleótidos respectivos para ensamblar acá o para que se hagan empalme. A, que combina con U. Entonces tenemos U, U, U. Y se ubica en el punto de la unidad mayor. Listo, entonces ya tendríamos 2 nucleótidos. Decíamos también que era importante tener en cuenta los enlaces peptídicos o los enlaces péptidos. Aquí teníamos un aminoácido y aquí teníamos el otro aminoácido, metionina y glicina. Y este punto de unión se va a dar en enlace peptídico o en enlace péptido. De igual manera, aquí abajo vemos la representación que ya lo veíamos, que la unión de un aminoácido con otro aminoácido se da gracias a los enlaces peptídicos o péptidos para dar origen a una proteína. Vamos a ver seguidamente, hay otro movimiento de la cadena de
ARN mensajero, ya cambió el triplete, ya este ARN de transferencia no se acopla, se elimina y aparece nuevamente, o aparece un nuevo ARN de transferencia, pero ya por los nucleótidos que empalmen no se apareen aquí. Entonces, ya apareado nuevamente, aparece el otro aminoácido que sería la glicina. Listo. Debemos recordarnos que en cada unión de cada uno de los aminoácidos va a aparecer un enlace peptídico o péptido. Enlace peptídico o péptido. Entonces tenemos aquí, ya nos dejó la glicina, que es el otro aminoácido, vuelve y corre en la cadena de ARN mensajero, no empalma y se elimina. Y aparece el ARN de transferencia que haga empalme o que se aparee o que haga empalme complemento. Aparece el ARN de transferencia con los nucleótidos que complementen las bases nitrogenadas que están en el ARN mensajero. Entonces lo colocamos y aparece el stop, o sea, termina la secuencia de, de los aminoácidos que se están sintetizando. Desaparece nuevamente y al desaparecer, vemos aquí que el ribosoma se desensambla, la cadena de unidad menor se va para un lado y la unidad mayor se va para el otro, formando origen a una proteína. Es importante recalcar que esto es una cadena poli de aminoácidos o poliaminoácidos, ya que propiamente no es una proteína, ya que en el organismo existen otras estructuras en el cual esta cadena va a entrar, muchas de ellas van a entrar al retículo endoplasmático rugoso para ser transformadas en una proteína que se requiere en el organismo. Entonces, miramos ahora lo que decíamos anteriormente. Cada vez que se coloca una ARN de transferencia con sus respectivos nucleótidos en la cadena de ARN mensajero, va a haber un desgaste de energía. Entonces, vamos a sacar como ejemplo el ATP. Cada vez que un ATP llega a este punto, va a perder dos fósforos. ¿Qué quiere decir? Que este ATP, o sea, tri, que tiene 3 fósforos, va a perder 2 y se va a convertir en AMP, o sea, adenosín monofosfato. Acuérdense que la palabra mono significa uno, se va a tener un solo fósforo, ha perdido 2 fósforos. Para recuperar este nucleótido, los fósforos que ha perdido, se va a dirigir a una estructura que ya la hemos visto llamada mitocondria. Entonces, la mitocondria es la fuente de energía para que ese AMP recobre nuevamente los 2 ATPs que perdió en el proceso de traducción y se me convierta nuevamente en ATP. De esta manera, los nucleótidos que han perdido energía van a las mitocondrias, recargan nuevamente su energía y se convierten de AMP a ATP. Las actividades de ahora en adelante. Ahora veamos las actividades que dejamos para esta semana. Acuérdense que esta es la semana 3. Dentro de la guía empresa, ustedes van a encontrar las actividades de la semana 3, que son las mismas que tenemos ahora. Entonces, la actividad de la semana 3 va a constar de 7 preguntas y la pregunta séptima va a tener una serie en sí. Importante tener en cuenta este video. Yo sé que les va a servir mucho para poder orientarse en la actividad o en las actividades que están en la guía impresa. Nuevamente repito, las actividades que están dentro del video son las mismas que se encuentran en la guía impresa. Aquí terminaríamos todas las actividades de esta semana, que sería la semana 3. Esta temática es bastante compleja, por eso les sugiero que descarguen este video y lo vean una y otra vez para que puedan afianzar los conocimientos. Espero que este video les haya servido. Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp o vía telefónica. Los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias.